Buenos días a todos, muy buen provecho. Damos gracias a Dios por ese desayuno y por la unidad, sobre todo la convivencia entre los hermanos. Les pido que me acompañen a orar para iniciar con esta clase. Te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por que en este tu día podemos reunirnos a alabarte, a adorarte y a comentar de tu palabra y de tus enseñanzas, Señor. Queremos que nos des iluminación y entendimiento para poder tomar esta educación y conocerte más y poder llevar a cabo y en la práctica una vida cristiana, Señor, como a ti te gusta, y conocer más de ti, conocer más de cómo complacerte y cómo poder adoptar esa imagen tuya que nos has querido dar con ese nuevo corazón y que estamos forjando en santidad cada día. Perdona nuestros pecados, ponemos nuestra vida en tus manos, te agradecemos por esta hermosa iglesia, por todo lo que has hecho en estas familias y lo que podemos hacer, Señor. Te pedimos que impactemos al resto de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos aquellos a quienes has llevado el Evangelio por este medio, que seamos instrumentos útiles para ti, Señor, y que te glorifiquemos en todo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema es muy interesante y aunque pareciera una propuesta muy simple, pues es muy vasta. Yo estoy tomando un consejo de una escuela muy importante y me gustaría poder transmitirlo a ustedes acerca de cómo tomamos decisiones y cómo somos responsables de cada cosa que hacemos. Es muy interesante la perspectiva. Lo quiero explicar un poco antes de entrar al tema. Creo que con esto voy a mostrarles un poco el contexto y dejarlo más claro, aunque claro, siempre temo abordar lo que vamos a abordar después, pero no importa, me gusta mucho darles una idea de lo que se trata. Nosotros hemos visto que las Escrituras nos dejan muy claro el carácter de Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es Dios, lo que no es Dios, y esa es una educación que Él ha puesto en su revelación para nosotros. Sin embargo, también sabemos que los hijos de Dios, a través de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, han tomado decisiones no solamente basadas en la palabra como tal, es decir, no solamente textualmente, sino que también se han tenido que adaptar a circunstancias. Y ustedes pueden reflexionar acerca de su vida, cómo es su vida. ¿Ustedes toman siempre la instrucción bíblica al pie de la letra o lo adaptan a circunstancias? Porque también estamos pasando siempre, viviendo cosas que no siempre son tan claras para poder actuar. Y la última de las referencias que usa el autor o los autores de este método en este tema es el consejo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos esas tres vertientes que son fundamento para nuestro comportamiento cristiano. Y yo los invito a que reflexionen en esto. Para poner un ejemplo, yo podría criticar a un hermano, a cualquiera, así como acostumbramos a hacer, ¿verdad? Vemos las decisiones de cualquier hermano creyente y decimos, no está haciendo bien. ¿Verdad que es muy sencillo? Y recurrimos a la Biblia y decimos, por esto no está haciendo bien, porque aquí dice que las cosas no se hacen así. Creo que ya estoy llamando su atención, ¿verdad? Así somos todos. ¡Ey! No estás haciendo porque aquí dice que no estás haciendo bien. Pero si nosotros comprendemos que en toda la palabra de Dios, los hijos de Dios se han enfrentado a situaciones y a elecciones y a decisiones muy difíciles, también sabemos que no es siempre tomarlas al pie de la letra. Hay muchas consideraciones que tomar. Por lo tanto, yo estoy en muy mal postura, o una postura incluso pecaminosa, si yo estoy juzgando si el hermano o el vecino o el prójimo tomó decisiones que no son estrictamente bíblicas. Pero la Biblia está llena de pasajes en donde no hay decisiones exactamente bíblicas, sino que tienen una variante necesaria. Y por último, también debo considerar que aquel creyente, aquel auténtico creyente, no solamente se basa en las Escrituras y en las circunstancias que tiene enfrente, sino en el consejo del Espíritu Santo, que nos puede a veces sorprender, porque nos aconseja cosas que a veces se salen de la lógica. Y es lo que vamos un poquito a ver. Es un poco esas tres vertientes. El método es muy técnico, muy teológico. Yo voy a tratar de traerlo un poco más a ustedes de una manera digerible. Espero que pueda pasar ese mensaje, ya que es muy extenso y
¿Me pueden, por favor, decir si están comprendiendo a la manera en la que yo lo digo? No se ofendan, a la manera en que yo lo digo pasa el mensaje. Y me pueden ir diciendo si tienen aportaciones, las cuales siempre agradecemos. Recuerden que cuando puede ser duda para alguien o puede ser una pregunta ingenua para alguien, la verdad es que nos enriquece a todos. Muy bien, entonces partimos de ahí y decimos que las decisiones bíblicas, entonces vamos a definir por qué vamos a hablar de esto, porque hay una ética, primero que nada en la palabra de Dios. Y quiero hacer un cuadro sinóptico o un mapa contextual, a ver si me sale, a ver si alcanza a verse, a veces hasta allá atrás, creo que va a ser un poco difícil. Pero nos vamos a ir de esta manera, porque es la única manera que tengo para exponerlo, ya que así está expresado. Y vamos a hablar primero que nada de la definición. Y en la definición vamos a hablar de tres cosas importantes. En la definición vamos a hablar de Dios y las bendiciones. Número 2, todo lo que abarca la ética cristiana. Y número 3, la ética cristiana va más allá de los hechos. Ya que hablemos de Dios y las bendiciones, vamos a tener otra vertiente que es la naturaleza divina y las acciones divinas. Cuando nos regresemos y que ya hayamos abordado la definición, vamos a hablar del criterio, que aquí en este caso ellos le llaman criterio tripartito. No tiene nada que ver con la economía del hombre, con si el hombre es tripartita o bipartita. Olvídense de esto. En realidad el criterio tripartito habla de tres propuestas, de tres puntos. Y una de ellas es el propósito correcto, que cuando apliquemos las cosas las hagamos de la manera correcta como Dios las pide. Número 2, que tengamos la norma apropiada, es decir, que la forma de aplicar las cosas no solamente sea la buena razón, sino la manera correcta de proceder. Y el último, que es la meta correcta. Puedo tener muy buena inspiración en la palabra de Dios, muy buena aplicación, pero que tenga un buen resultado. De ahí nacen otras cosas. Del propósito correcto nacen la fe y el amor. De la norma apropiada nacen los mandamientos, todas las escrituras y la revelación en general. Si continúo explicando, bueno, ya al último vamos a ver el proceso tripartito, que insisto, es solamente para el método. Y en ese proceso tripartito hablamos de tendencias, perspectivas y una interconexión de estas. Hay circunstancias, hay una normativa y hay una existencial. No quiero revolverlos tanto porque no empezamos poco a poco. Ya cuando no entiendan me dicen, ¡hey! No te captamos nada. Y espero que no sea el caso. Así se me presentan a mí los métodos, trato de hacerlos dúctiles para ustedes, espero que sean dúctiles y si a alguien no le gustó esta tabla, tiene razón, es muy compleja, vamos a ver la mejor parte por parte si les parece. Bien, para los que son así cuadrados y muy visuales como yo, me van a estar diciendo, qué bueno que nos explicaste, confío en ello. Los que no, pues flojitos y cooperando, dice la palabra popular. Mejor déjense llevar por la explicación y si algo no les gusta me lo dicen por favor. Entonces hablemos de la ética en la escritura y vamos a definirla. Tenemos estos tres puntos, definición, criterio tripartito y propósito tripartito. Vamos a concentrarnos en la definición solamente. Vamos a hablar de esto. Dice aquí, la mayoría de las sociedades o pueblos están fundamentados en principios éticos, ya sean religiones, gremios o naciones. Los puntos éticos son las bases o reglas de un comportamiento que está cimentada, dice, la relación de los individuos. Tiene que tener una base, cómo nos vamos a llevar, cómo nos vamos a comportar. Y pueden ir de lo muy simple, esas reglas, a lo muy complejo, de lo más lógico a lo más controversial. El eje o el centro de esta ética son las proclamaciones que se han reunido de todos los conceptos que pueden tener acerca de lo bueno y lo malo. Y no es en este caso, en el caso nuestro, no es que sea un concepto grupal. Sabemos que en algunos gremios sí es así, en algunas asociaciones, en algunos, grupos de personas votan por tener unas reglas. Nosotros no votamos por esas reglas, pero nuestra referencia es la palabra de Dios. Así es que la ética nos viene fundamentalmente y esencialmente de Dios. Así es que esos principios no los hemos aprobado, no se nos han preguntado si son buenos o no, no se nos ha dicho por Dios que los aprobemos, que si votamos a favor, que si estamos de acuerdo en que esto o aquello sea pecado, que qué tal nos parecen sus leyes. Nunca se nos dijo, ¿verdad? Y qué bueno que nunca se nos dijo.
Haríamos un desastre si cada quien dijera, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ya tenemos a los comunistas, yo no quiero trabajar. ¿Qué dice el comunista? Yo quiero ganarme el pan con el sudor del de enfrente. Y dice Dios, no, de tu frente. Y dice el comunista, no, mejor del de enfrente, ¿verdad? Si nos pusieran a votar, haríamos un desastre de la ética de Dios. Así es que la ética de Dios a nosotros no nos viene por voluntad. Y este es un punto muy importante. Nosotros somos criticados por los ateos o por los creyentes de otras iglesias o por los creyentes en otras cosas, y somos criticados porque para ellos nosotros malinterpretamos las reglas de Dios y nosotros las adaptamos a nuestra manera. ¿Tendrán razón o no en criticarnos? Es un buen punto de conciencia para nosotros, ¿verdad? Yo creo que en muchas cosas tienen razón, porque eso pasó con el pueblo judío. Dios ponía reglas y ellos aumentaban las reglas o las exageraban, ¿recuerdan? El hombre siempre ha sido así. Está la ética de Dios y está lo que le aumenta el hombre. Podemos ver que en muchas iglesias, incluso evangélicas, se tiene una disciplina diferente a la nuestra. La mitad de las mujeres aquí no hubiera entrado si no traen una falda muy larga y el pecho totalmente cubierto. Incluso no hubieran entrado si no traen velo. Porque el hombre pone reglas que Dios no puso. Y es para reflexionar. Nosotros entonces estamos fundamentados en la ética de Dios. No debemos estar fundamentados en nuestra ética. Entonces no somos un gremio, que seamos como un club que nosotros decidimos por encima de la ética de Dios. La ética de Dios nos es dada entonces. Nos es dada y vamos a considerar este primer derivado que sería Dios y las bendiciones del de arriba. Ahora sí, dice Dios, desde su perspectiva, nos muestra cómo ha considerado buenas y aprobadas muchas cosas y que reciben el favor de Dios en su bendición, mientras que otras cosas son malas o incorrectas y no reciben su bendición. Vamos a hablar de dos cosas diferentes: naturaleza divina y acciones divinas. En cuanto a la naturaleza divina, Dios nos da la norma definitiva del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto. Es más, Dios, Él en sí, Él es lo bueno, Él es lo justo, Él es lo correcto. ¿Recuerdan que desde un principio toda la generación de Caín dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que diga Dios? ¿Recuerdan? Lamec, Abimelec, el Enoc rebelde. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos diga. Y sabían que Dios era lo bueno y sabían que Dios había hecho el mundo, que había mostrado benevolencia, que había revisado todas las cosas y había dicho, todo está bien, todo esto es justo, todo esto es bueno. Y el hombre dijo, no, vamos a hacer todo lo contrario. Entonces Dios es la imagen y Él, todo Él es lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es justo. Así es que la naturaleza divina es buena. Como Dios es perfecto y todo lo que hace es correcto, definimos entonces que Él no se somete a ninguna forma fuera de Él, a ninguna regla fuera de Él, y todas sus acciones son buenas y correctas. Les estaba comentando la semana pasada, ahora que estuve fuera, tuve como una especie de misión de predicar a algunas personas y me decían, ¿cómo es posible que el mismo Dios que antes castigaba, ahora perdona? ¿Es un Dios incoherente o son dos dioses diferentes? Bueno, tendríamos que invitarlos a tomar un curso con nosotros, ¿verdad? Una clase así con cuestionarios y con incisos y que fueran respondiendo para que se encontraran con un Dios perfecto, que tiene totalmente correlación el Antiguo Testamento con el Nuevo y que en todo su naturaleza no cambia. Su precepto de lo que nos enseña Él a nosotros, de que es bueno, es siempre bueno. Lo que Él dice que es malo es siempre malo. Y ese Dios no está alterado en ningún momento. No podemos decir que hay acciones malas que Él considere como buenas, aunque a la Escritura en algunos momentos nos haga pensar, ¿qué pasó aquí? Bueno, tenemos que verlo. Más que nada, yo se los recomiendo muy sinceramente, cuando ustedes estén en una controversia con algún ateo, y ustedes estén siendo confrontados porque Dios hizo una cosa y después cambió de opinión o pareciera que Dios se arrepiente, tenemos que verlo
bajo la luz de las cosas que sí nos revela la Biblia muy claramente. ¿Qué son? Los atributos de Dios. ¿Dios es bueno? Sí, siempre bueno. ¿Dios se equivoca? No. Si algo pasó en la historia de la Biblia, tenemos que revisar qué pasó, pero Dios no se equivocó. Y aunque para el ateo o aquel que está analizando y buscando algún error de Dios, por ahí haya algo que no le cuadra, nosotros tenemos que decir, yo estoy convencido de que es perfecto, es siempre bueno, no se equivoca, no se arrepiente. Entonces, si descubriste algo que aparentemente no está bien, tienes que iluminarlo con esas verdades. Dios no se equivoca, Dios es firme, siempre va a hacer las cosas bien y más bien modifica tu pensamiento, porque no hay error. Entonces, les recomiendo que tengan siempre ese recurso cuando van a decir, bueno, aquí nos sorprende Dios, porque como que hizo algo que no está muy bien. Bueno, a nuestros ojos no está bien. Tenemos que ajustar nuestra visión porque Dios sí está bien. ¿Verdad? Hemos estudiado tanto los atributos que nadie me puede decir, no, es que ahí Dios se equivocó. Podemos resolverlo mucho más fácil. Bien, voy a leer para ustedes Primera de Juan, capítulo 1, y versículos de 5 al 7, por favor. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es una manera de empezar a entender que debemos aplicar esa verdad de Él, esa luz de Él en nuestras vidas, y Él no es el que se equivoca. Si nosotros damos un testimonio malo como cristianos fallidos, como cristianos que estamos practicando como una práctica y error, y que estamos fallando constantemente, esa no es la imagen de Dios. Somos una muy mala imagen de Dios en realidad, pero no es Dios el que falla, somos nosotros los que fallamos. Él siempre será la imagen correcta. Hay una idea que cuando estudiamos la antropología cristiana o la relación del hombre con Dios, es muy buena esta analogía, es ver esta imagen de los fjords o los ríos que están sin movimiento, los lagos en donde no hay movimiento porque son fruto de un deshielo, y que es muy poco lo que están moviéndose, casi no se mueve. Entonces se toma una foto y ustedes pueden ver como un espejo, ¿verdad? La montaña, el cielo, y hay una línea divisoria al ras del lago, y ese lago lo que está reflejando es exactamente lo de arriba. Bueno, pero basta un poco de aire, basta una piedra, basta una hoja que cae de un árbol, o algo que sucede en el agua para que se distorsione, para que se creen unas ondas en el agua, y la imagen está distorsionada. Pues esa imagen somos nosotros. Nos cuesta reflejar a Dios, pero no es que nosotros seamos fieles reflectores de Él. No es que Él esté fallando y por eso es que nuestras vidas sea imperfecta. Y somos criticados porque siempre están diciendo, mira, yo creo que a Dios no le está resultando bien, mira qué mal cristiano es este. Bueno, es porque ninguno de nosotros puede ser ejemplo. Intentamos y luchamos, pero queremos mantener esa imagen de Dios, tendremos que ser fieles seguidores de Dios, y en este caso no lo somos, no hay uno que lo sea, a no ser el Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo entonces, en Él no hay tiniebla alguna, en nosotros sí, en nosotros hay dudas, hay todavía pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Adelante dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el ideal, esta es nuestra meta, y ese es el propósito divino. Así es que la naturaleza divina solamente se puede aplicar en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Dice aquí, la luz es señal de verdad y la oscuridad es el símbolo del pecado y de las mentiras. Con esto comprendemos que todas las cosas que sean concordantes con la naturaleza de Dios son aceptables y buenas. Por el contrario, todo aquello que se oponga al carácter de Dios debemos considerarlas como malas. Eso sería la naturaleza divina. No sé si hay alguna pregunta o una aportación que siempre agradezco. Ahora vamos, ya que tenemos el concepto o el entendimiento de reflejar la naturaleza divina,
vamos a ver cómo las acciones divinas están presentes en esa revelación de Dios para nosotros. Dios dice que todo lo que hace Dios, todas sus obras reflejan esa norma de moralidad, esa norma de lo que es correcto y fuera de ello todo lo que no es correcto. Tenemos a la vista nosotros en las Escrituras todo lo que es bueno, todo lo que hace que Dios derrame bendiciones, así lo dice el método, todo lo que provoca que Dios siga derramando bendiciones en una correspondencia con el bien actuar del hombre, en este caso, pero cuando Dios se encuentra con acciones y pensamientos malos, no bendice, sino que permite que haya maldiciones y que haya un juicio. Este principio de acciones se encuentra tomando las incontables veces en que la Biblia los señala. Vamos a hablar en el caso de Levítico, por favor. En el Levítico capítulo 26, versículo 3, dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Vemos nuevamente la sí condicional, si andáis en mis estatutos. Y está diciendo, si ustedes se parecen a mí, si ustedes procuran parecerse a lo correcto, a lo bueno, a lo justo, a lo santo, ustedes van a tener esa bendición, es lo que está diciendo el Señor. Entonces no estamos inventando cuando decimos que Dios bendice cuando Él ve que el hombre quiere parecerse a Él, quiere seguir esa imagen. No es de Él, no es una bondad que le nace a Él, es que Él está reflejando esa naturaleza divina con sus acciones. En segundo lugar, vamos a poner un poco más adelante, este es el versículo 3, pero versículos 14 al 16. Dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obras todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y dice, y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner las obras de mis mandamientos, no poner por obras, todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Está diciendo el Señor que va a permitir que haya sufrimiento, que haya ataque del enemigo, si no están preservados esos estatutos. Si los mandamientos, dice aquí, no son buenos para tu alma y no los acepta tu alma, no vas a tener esa bendición. No sé si aquí alguien quiera hablar o alguien quiera opinar. Yo creo que está muy claro. Podemos hablar de muchos derivados de esto, podemos hablar de tanta misericordia que Dios tiene. También no olvidemos de considerar la gracia común, ¿verdad? Es decir, el sol sigue saliendo para todos, sigue habiendo alimento para tanta gente, sigue habiendo bendición para mucha gente, pero Dios es muy específico con su pueblo y particularmente con su pueblo cuando le da el pacto a su pueblo. Por eso qué bueno que vimos antes esta clase. Pero cuando Él habla con su pueblo, dice, si tú preservas mi imagen, estás buscando complacerme, yo voy a dar abundancia, yo voy a dar lluvia, yo voy a dar cosecha para ti. Pero si no, van a venir estos problemas. Puede ser que tu enemigo venga a comerse tus frutos. Eso es terrible. Así es que tenemos esa advertencia de Dios en cuanto a si nosotros seguimos la imagen divina con acciones divinas, estamos tomando buenas decisiones. Y dice ahí, y pienso que es muy puntual y muy, no sé si encuentro la palabra, pero muy punzante, porque dice, si aborrece vuestra alma mis ordenanzas. Eso tendremos que un poquito como que nos incomode, ¿verdad? Tendríamos que reflexionar en esto. Yo sé que ustedes son santos y perfectos, pero a mí me da un poquito de incomodidad decir, wow, mi alma siempre tiene que estar en sintonía. Mi alma siempre tendría que decir, sí, Señor, lo que tú digas. Sí, Señor, porque así lo ordenas, porque así lo dijiste. Y si tú dices que eso es bueno, así debe de ser. Aunque a mi carne le duela, yo tengo que decir, no, Señor, mi alma no está en contra de tus ordenanzas. Creo que es para mí muy punzante, muy directa, y nos está diciendo las consecuencias que habría si no tomamos sus decisiones. No sé si había una mano por acá. No. Ok, perdón. Puedo continuar entonces, ¿verdad? Si no hay...
O está todo claro o no entendieron nada. Yo quiero imaginarlo primero. Enseguida de esa subdivisión vamos a ver todo lo que abarca la ética cristiana. Antes se veía a la ética como una subdivisión de la teología, es decir, como una parte de, y se consideraba como el tratado de los asuntos morales, como algo separado de lo que era Dios, simplemente como un tratado. Sin embargo, tenemos que reflexionar en eso y la teología tiene que traerse siempre en esa visión. Dios es el centro de esa ética, Dios es el fundamento de lo bueno. Podemos ver que en cada una de las disciplinas de la teología nos da una visión que comprende una información acerca de que Dios es fiel. Dios no se equivoca, Dios no falla, estamos repitiendo. Es pues la teología de una manera práctica el estudio de lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo ven? Está interesante esta aportación. El señor John M. Frame lo dice aquí, dice la aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de la vida es la ética. La aplicación de la palabra de Dios, porque nos va a decir esto es bueno o esto es malo. Y yo creo que los creyentes vivimos constantemente con eso, al menos yo hablo por mí. Cada vez que hago algo, digo, ¿estará bien? ¿Dios lo aprueba o no lo aprueba? ¿Es bueno o es malo? Y creo que debemos depender de esa conciencia, ¿verdad? De diariamente estar diciendo, ¿estoy procediendo bien o estoy procediendo mal? Es una revisión que, como lo dice Dios, cuando pondrá su ley en nuestros corazones, tenemos que sentir. O estoy bien o estoy muy equivocado y estoy ofendiendo a Dios. Por consiguiente, estoy ofendiendo a otra gente también. Pero básicamente es eso, la aplicación de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida debe ser nuestra ética. Así es que, dice aquí, la teología trae intrínseca la palabra de Dios en el carácter de los seres humanos. Tiene que ser aplicado al carácter de los seres humanos. Creo que está muy evidente la clase en cuanto a las a las decisiones bíblicas. Me parece que está muy claro. Para mí está claro, háganmelo saber si no. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe así, en versículos 16 al 17, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces está insistiendo, hay que corregir al hombre para que haga las cosas bien. Estoy parafraseando, pero es lo que está diciendo. Para que pueda hacer buenas obras, necesita pasar por instrucción, por reprensión, porque el hombre tiene la tendencia a hacer cosas malas e injustas. Así es que la Escritura nos va a pasar por enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Podemos comprender que haya un creyente en Dios que no lee la palabra de Dios, pero que es bueno, santo y justo. Pregunto, no es retórica. ¿Existe un creyente de Dios que no lea la Biblia, pero que él sea bueno, santo y justo? Por supuesto que no. Ya le captaste ahora sí mi pregunta. Muy bien. Hay quienes creen que sí. De hecho, si nosotros salimos a hacer una encuesta, que no vamos a salir porque hace mucho calor, acabamos de desayunar. Pero si salimos a hacer una encuesta, le preguntamos a la gente, ¿usted es bueno? Sí. Santo y justo. ¿Lee usted la palabra de Dios? No. Eso es para los fanáticos. Yo no necesito si no le hago mal a nadie. ¿Verdad? ¿No han escuchado eso? A nadie le hago mal. Incluso si les preguntas por quién votaron, bueno, ni modo. Pero si no pasó por la instrucción de la palabra de Dios, si no pasó por la supervisión, por la corrección, por la educación, la formación en la palabra de Dios, no puede hacer cosas buenas, porque solo Dios es bueno. Y solamente imitándolo y solamente compenetrándonos en la palabra de Dios, empezamos a hacer cosas buenas. No por voluntad, porque entonces comprendemos cómo podemos sincronizar nuestras vidas con Él en santidad. Llevarlas al mismo propósito de hacer las cosas bien. Así es que podemos decir que la ética cristiana comprende todas las áreas de nuestra vida, todas. Y la palabra de Dios entonces es aplicable a todas las áreas de nuestra vida.
Enseguida veremos cómo la ética cristiana va más allá de los hechos. Vamos a tener otra subdivisión, pero vamos a hablar primero de esto. La ética cristiana se refiere pues no solamente a la conducta de los hombres creyentes, también implica las actitudes y la naturaleza de los individuos. Con esa norma de ética se nos da la responsabilidad de nuestros actos, pensamientos y nos permite analizar nuestra naturaleza. ¿Qué tanto estoy haciendo bien? Y entonces aquí ya involucramos más que las acciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. A veces podríamos estar deseando cosas que a Dios no le gustan y estamos diciendo, bueno, pero no lo he hecho. Bueno, pero yo no soy el representante de eso, yo me gustaría eso, pero a Dios no le afecta porque no lo he llevado a cabo. Y es parte de lo que nos está explicando aquí el método, esto va más allá de si haces cosas buenas o no, porque nosotros pudiéramos decir, empezando por mí, pero si yo doy clase los domingos en la iglesia. Ay, pero si yo canto al Señor enfrente de todos, yo estoy bien. Y Dios dice, no, te voy a incomodar. Ahí en tu pensamiento, ahí en el rincón de tu alma está tu pecado. Y la semana antepasada nos estaba hablando nuestro hermano Brandon, es que puede ser que te detengas de pecar en algún área, pero ¿sabes qué? No le has cambiado la raíz, no has cortado esa raíz, sigue habiendo un pecado en tu interior y va a surgir de otra manera. Pero aunque te frenaste de hacer una cosa, va a volver a salir ese ídolo que te mueve a hacer otra vez pecado. Por lo tanto, sí nos perturba la palabra de Dios, porque no nos deja tranquilos, ¿verdad? No se adapta a nosotros. Como que hay muchas páginas en la Biblia que no nos gustan, ¿verdad? Porque hablan de nosotros. Y entonces no queremos como vencer nuestras intenciones. Nuestras acciones pueden ser muy bonitas. Y yo puedo decir, no, hombre, yo me porto muy bien a los ojos de todos. Y Dios me dice, no, algo tienes que cambiar dentro de ti para que mi ética esté desde el fondo de tu corazón. No solamente en tus acciones externas, que esté en el fondo de tu corazón. Y dice aquí, la Biblia nos revela cómo es que de una manera muy amplia la ética va a involucrar a todas nuestras preferencias, nuestras inclinaciones, nuestras planeaciones, nuestras ideas. A veces tenemos cada idea. Bueno, yo lo digo por mí. Y no solamente el comportamiento visible, sino el interior. En Mateo 5 dice así, versículo 22. Dice, yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno, del fuego. Dios mío. Bueno, tengo que seguir. Versículo 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nos estaba hablando en el Sermón del Monte. Está escrito en Mateo, pero era el Señor Jesús el que estaba hablando. Y está diciendo, no solamente son tus decisiones, no solamente es qué tan bueno o malo actúes, sino qué tan bien o mal está tu corazón. Por eso decimos, la ética va más allá de las acciones. No hay duda de que la Biblia nos está mostrando que somos responsables de nuestros pensamientos. ¿Recuerdan aquello que dice, hay que llevar sujeto todo? Pensamiento, ¿verdad? Todo pensamiento cautivo. Es que si no se los digo como la Reina Valera, luego no lo comprenden, pues. ¿Qué pasa? A veces me gusta parafrasearlo porque dicen, no es cierto. Sí, es cierto, pero está escrito en otra versión. Nuestros pensamientos deben estar cautivos. ¿Por qué? Porque debemos con el Espíritu Santo decir, no pienses eso. A tu propia mente decirle no. Estamos a otro nivel, estamos viviendo una vida, como decía el pastor la semana pasada, esa vida es sobrenatural. Nos cuesta tanto trabajo, pero vino el Maestro a enseñarnos y a decirnos, vive esa vida sobrenatural. Porque está por encima de tu mente, y tu mente domina el cuerpo, pero el Espíritu está por encima de tu mente, y entonces tus pensamientos deben ser frenados y sujetos por el Espíritu. Y lo que está diciendo esto, las decisiones cristianas van mucho más allá de qué hago. Es cómo estoy pensando. Y yo hablo por mí, la mente nos traiciona y muy pronto estamos pensando cómodamente, como la carne quiere. Para Dios,
cuenta nuestro interior y lo que imaginamos, tanto como las acciones. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un nuevo corazón, nos ha hecho nuevas criaturas, ya no debemos pensar igual. Y podemos ser víctimas de nuestro corazón traicionero y de nuestra mente que está enfocada en el mundo. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es lo que está diciendo el Señor. Hay una nueva naturaleza en ustedes. Ya no puede salir eso. Si sale de eso es que viene de la carne. Tiene que salir cosas del Espíritu, porque el Espíritu es de Dios. Ya sea que tu pensamiento sea que en la economía del hombre eres bipartita o tripartita, pero Dios puso el Espíritu dentro de ti para decirte qué hacer. Nuestras acciones no deben venir de la carne. De todos salen, ¿verdad? De mí salen las acciones de la carne. Tengo ese reto, tengo que luchar contra esas acciones de la carne. Dios quiere que seamos imitadores de Él en la forma de meditar, de pensar, de reflexionar y que podamos finalmente actuar como Él. Voy a leer en Romanos 8 para cerrar con la clase, este fragmento de capítulo 8 y versículos del 5 al 9. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, en tal no es de Él. Y es una severa llamada de atención, porque se supone que ya deberíamos haber aprendido esto después de tanto que se nos ha predicado, pero yo creo que cada día necesitamos del Evangelio, y esto lo hemos hablado con los líderes, y esto lo hemos hablado siempre entre los maestros y los predicadores. Cada día necesitamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada día debemos recordar, ya somos nueva criatura, ya no somos la simple carne que es el incrédulo. Él obra y actúa de acuerdo a lo que el mundo diga, porque le importa la carne. Y a nosotros se supone que ya no nos importa la carne, que estamos viviendo por el Espíritu. Significa que todos los no creyentes tienen una naturaleza mala y como resultado sus acciones, pensamientos e impulsos son malos, porque viven de acuerdo a la carne. Y la diferencia con nosotros los creyentes es que tenemos el Espíritu Santo y se nos ha dado una nueva naturaleza, así que ya no dependemos de los impulsos de la carne, sino de la guía del Espíritu Santo. Eso tendría que ser nuestro poder, nuestra fortaleza y nuestro descanso. Poder, fortaleza y descanso en el Espíritu Santo. Voy a concluir con 3 líneas. Número 1, solamente Dios es la regla y la referencia moral de lo que es bueno. Número 2, toda la teología, incluso toda la vida, tiene dimensiones éticas que corresponden a un solo Dios. Y número 3, las normas morales de Dios nos permiten siempre tener una responsabilidad de acciones, de pensamientos, de inclinaciones de nuestro corazón, y somos guiados por el mismo Dios que es el Espíritu Santo. No sé si haya dudas. No hay dudas entre los más participadores, no hay dudas. Qué bueno. Creo que ha sido claro. Es compleja la subdivisión del tema, pero creo que el tema en sí es muy sencillo. No sé qué les parezca, ya me darán sus comentarios. Los invito entonces a orar para cerrar con esta clase. Te damos gracias, Señor. Gracias porque no estamos gobernados por un Dios casual, por un Dios que se ha
experimental y que está cambiando de opinión y que nos pone parámetros diferentes cada día, o que por temporadas nos da una guía y después nos da una guía diferente. Tenemos un Dios inamovible que todo lo que hace es bueno, que todo lo que hace es correcto y que podemos tener la seguridad de que Él es nuestra roca firme. Y gracias, Señor, porque en tus lineamientos, en tu palabra, en tu hacer, siempre has reflejado bondad, benignidad y perfección. Señor, queremos parecernos a ti, complacerte y tener las bendiciones que esta vida nos tiene cuando llevamos una correcta ética, cuando te complacemos, cuando somos parecidos a ti y volvemos a tu imagen. Queremos que transforme nuestras vidas día a día, que podamos motivar también a los que están alrededor nuestro, familiares, amigos y aquellos que aún no te conocen, Señor, para que vengan a deleitarse con las bendiciones tuyas, que no tienen igual. Sé con esta iglesia, sé con todos nosotros, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.